¿Cuál es la función actual de la pintura, si por varios siglos ha sido sinónimo de figuración, iconicidad y representaciones reales? Específicamente, la obra de Cecil Brown carece de estos factores, vinculándose de mejor manera con la pintura moderna, que transgrede y deforma el mismo concepto de pintura. Entonces, ¿qué busca al relacionarse con una temática histórica, fragmentando y cuestionando la tradición pictórica relacionada principalmente al entendimiento generalizado del arte plástico? Justo aquí empieza a tornarse complicado el análisis de una pintura que al parecer aspira a un rompimiento de la comprensión de diversos conceptos vinculados con el quehacer artístico tradicional. Cecily Brown utiliza la percepción del espectador como herramienta principal para sistematizar la forma en que observamos el cuadro. En este solo se observa carne, movimiento, naturaleza. El uso de la materia pictórica se asemeja a la pintura expresionista americana, la cual se presenta por medio de empastes, combinaciones de color, el uso de las figuras representacionales deformadas o incompletas, dando solo pistas de lo que se presenta en el lienzo. Esto nos ayuda a vincular su trabajo con aspectos subjetivos, emocionales y sensoriales de la pintura, su visualización e interpretación. La carne, el movimiento y la naturaleza a primera vista parecen apartados. Estos toman sentido gracias a las relaciones espaciales, estructurales, formales y semánticas de la obra, las cuales albergan significaciones específicas, que apoyan y amplían las diferentes interpretaciones del espectador. La relación de esta obra con diferentes elementos representacionales, formales, históricos, sociales, políticos y religiosos, que aparecen con anterioridad en la pintura, referencian diversos aspectos que ayudan a codificar la obra, tales como los personajes y el lugar donde se presenta la situación específica. Debido a la magnitud del lenguaje pictórico y simbólico, las referencias con la historia del arte y con la historia en general apoyan el análisis de esta obra. Específicamente, se basará en el método iconológico, el cual consiste en el reconocimiento formal de la obra, la identificación de figuras retóricas y la interpretación de estas figuras para dar a conocer un discurso fluido y coherente. En la obra se distinguen diferentes elementos que van guiando el discurso. Principalmente, se reconocen dos figuras humanas separadas, un hombre y una mujer, los cuales por las semejanzas formales, espaciales y compositivas de la obra serán identificados como Adán y Eva. Estos dos personajes aparecen en diferentes cuadros en la historia del arte, con temáticas y discursos muy variados. Por consiguiente, están llenos de significados generalizados y particulares. El paisaje que rodea a los personajes es inmenso y se relaciona principalmente con la naturaleza y con la visión antigua de grandeza. Este se identifica como un personaje aparte, ya que se guardan relaciones especiales y jerárquicas entre los demás personajes. Este cuadro empieza a tomar un sentido más estrecho. Ahora comprendemos dónde sucede y quiénes aparecen en el cuadro. La situación se identifica gracias a las relaciones temáticas del trabajo de Cecily Brown. El trabajo de Cecily Brown se relaciona con la identidad femenina y la sexualidad. Gracias a estas referencias y a la posición en la que se encuentran los personajes, podemos observar que se desarrolla una escena sexual en que se presenta en el clímax. La escena representada tiene 4 elementos específicos: Adán, Eva, el paraíso y el contexto y la situación que se presenta en el clímax, la cual representa el momento exacto cuando se desarrolla la acción en sí. Estos elementos se vinculan explícitamente con una temática histórica, el pecado original. Cabe citar algunas obras con estos parecidos formales, compositivos, estructurales y cromáticos. Estas obras se alejan de la concepción vanguardista y posmoderna del arte, ya que fueron concebidas a principios del siglo XX, Adam and Eve de Suzanne Valadon, y del siglo XVI, Pecado original del Tintoretto. Las referencias icónicas y simbólicas en estos cuadros ayudan a comprender las significaciones particulares y generales que se vinculan posiblemente con Teenage Wildlife de Cecily Brown. El tema se ve representado como un hecho histórico, verdadero y real, dotándolo de diferentes significaciones e interpretaciones, las cuales se vinculan principalmente con los aspectos formales entre estas obras. La representación del paraíso como un ente gigantesco, que atrapa a los personajes, los vigila, los envuelve y los condena a la vez.
dándole un mayor significado al paraíso y por consiguiente a la naturaleza. La jerarquía de tamaños que guarda con respecto a las dimensiones de los personajes de Adán y Eva puede significar la pérdida del sentido humano hacia la naturaleza, tal y como era en la antigüedad, cuando los habitantes respetaban y comprendían a la naturaleza. Al pasar esa idea al presente, puede interpretarse como una crítica a la forma de vivir actualmente, la cual se basa principalmente en los placeres carnales, y con nuestras relaciones con la naturaleza como un ente creador y un ente espiritual. En la obra de Adam and Eve de Suzanne Valadon, la artista se autorrepresenta como Eva, al igual que la pintura de Cecily Brown, la cual gracias a sus representaciones de mujeres en escenas sexuales se relaciona principalmente con su identidad. Su temática aborda muchos aspectos de la mujer, el feminismo y las representaciones de la mujer en el arte. Es aquí donde observamos y comprendemos las escenas representadas, las cuales tienen semejanzas en cuestiones de la identidad y de la mujer en sí. Con una estética pornográfica, erótica, pero a su vez censurada y reprimida, las representaciones que vinculan a Cecily Brown con estos elementos son las constantes en su obra, en las cuales las escenas sexuales, la representación de la carne, la deformidad y la censura son aspectos que aparecen en varias ocasiones en su obra, y por consiguiente en su discurso y comprensión del arte y la pintura en sí. La idea de la pintura para Cecily Brown se relaciona principalmente con el dotar a la pintura de diferentes aspectos emocionales, vivenciales y humanos, que nos relacionan e identifican como individuos, los cuales se vinculan con su percepción individual, dotada de aspectos interpretativos y subjetivos. Al representar a Adán y Eva en una escena que conoce casi toda la sociedad occidental, se intuye una actitud transgresora hacia la tradición. Su comprensión del arte como una actividad revolucionaria, transgresora y reformadora de ideas, relacionadas con el contexto, y por consiguiente, que busca reacciones individuales. Otro aspecto que presenta son las relaciones con la identidad femenina y la imagen de la mujer contemporánea, rompiendo así con una imagen seriada de la escena. Con los elementos específicos que Cecily Brown maneja, se identifica y transgrede la imagen tradicional de Adán y Eva, los cuales se presentan de una manera distinta, en situaciones inesperadas, cediendo significados absurdos. Esto solo surge si observamos a la imagen desde una perspectiva historicista y tradicional. Por consiguiente, la pintura de Cecily Brown se aleja de una temática específica. Las referencias utilizadas solo sirven para comprender más a fondo los porqués de la producción de pintura contemporánea. Se usan referencias de la historia sin que tengan relaciones temáticas ni simbólicas. El tema es un pretexto para la creación. Cecily Brown tiene claro esto, y gracias a su concepción actual de la pintura nos muestra una faceta distinta del desarrollo de la pintura y la mujer hoy en día.